Bueno, pues muchas gracias. Antes que nada, también a ustedes que hayan venido. Imagino que siendo el último y habiendo tenido aquí a grandes especialistas, quizás el día de hoy era menos seductor. Efectivamente, le agradezco a Janet que haya también venido, porque desde el inicio que he tenido interés en entender este fenómeno, y pongo entre comillas, religioso, Janet ha estado muy presente en los últimos 4 o 5 años y de alguna manera es la que me ha no solo introducido a las comunidades, sino puesto en actualización un poco la información. Ella a su vez, bueno, ahorita y en su momento hablar un poco de ella, ella a su vez está haciendo una tesis de licenciatura, pues más bien vinculada a lo que es el Islam y la asociación con el poder y el dinero, lo cual no vamos a hablar el día de hoy. Pero sí vale decir que es un tema que no se quiere hablar o que está un poco velado. Es una lástima que no estén nosotros colegas que en el mes de octubre, cuando regresamos de Francia, que me presenté, hubo una especie como de bombardeo o de inquisición, por decirlo así, para decirme con quién estaba trabajando, ¿no? Antes casi de presentarme querían saber con quién estaba trabajando ahí en Chiapas, como una manera de identificar los grupos a los que uno pertenece. En realidad, bueno, simplemente como incluso en su momento estaba nuestro colega del ITAM, Rodolfo Vázquez dijo, bueno, en realidad no es, nada más se presentó, pues ya será hasta esta ocasión que divulgará sus fuentes, lo cual no era el caso. Pero lo que sí fue interesante como fenómeno, si lo puedo decir, etnológico, es cómo ver que incluso en la academia, en las ciencias sociales, hay el tema del Islam, está de alguna manera partidizado, si lo puedo decir. Es decir, como que toman partido de una que otra de las secciones, si las puedo llamar así, o bifurcaciones del Islam, y parece que según con quién estés vinculado es a quien estás defendiendo, ¿no? Entonces, bueno, y me refiero, bueno, Camila que está en Francia y los otros colegas que estuvieron en el momento, pues una lástima que no estén para que justamente les divulgue finalmente mis fuentes. Pues mis fuentes son ninguna y todas a la vez, justamente. El objetivo no es entender el Islam. El objetivo no es, menos aún, entender el Islam en Chiapas. Como lo dijo el currículum, a mí yo me he acercado al ámbito de los conversos tzotziles en el sur de Chiapas, San Cristóbal de las Casas, más que nada para entender el fenómeno de conversión religiosa, es decir, como conversiones, es decir, como sociología de las religiones, y el impacto, el rol que pueda tener las identidades o lo que yo llamo los sentidos, sentimientos de pertenencia en el paso de una religión a otra. Asociado a eso estaba también todas las teorías de la etnicidad, que evidentemente la mayoría las circunscriben a esos grupos que llaman originarios o indígenas, y que justamente lo que me interesaba saber es si una conversión religiosa no lleva más bien a un fortalecimiento, a una consolidación de una identidad llamada étnica. Más allá de la conversión religiosa es qué es ser tzotzil musulmán, ¿no? Entonces, de ahí que podríamos ser súper detallistas o muy detallistas
con respecto a la etnografía y la historia o la historiografía del Islam en Chiapas, pero lo que más nos importa es entender que el fenómeno de conversión de los tzotziles, en su mayoría en San Cristóbal de las Casas, obedece a todo proceso de conversión religiosa, sea aquí o sea en el pasado, ¿no? Y como veremos más adelante, nos va a remitir entonces a quizás separarnos de lo que a mí me parece una serie de que yo llamaría estigmas académicos o folclorismos académicos. La exposición se va a dividir primeramente en algo muy básico, es decir, a lo mejor a estas alturas ya entendemos todos lo que es el Islam, pero yo como neófito pues necesito visualizarlo, necesito verlo para entenderlo. Entonces va a haber unas palabras muy sencillas, muy básicas sobre el Islam, pero y un poco cómo se ha conformado, pero esto justamente para tratar de dar cuenta cómo después se asocia a las diferentes corrientes del Islam en Chiapas. Después de esta parte vamos a pasar un video, porque si hay algo que caracteriza los chamulas, que es decir, vienen de San Juan Chamula, convertidos al Islam, es su fenómeno mediático, que es en sí mismo ya un tema sociológico a tratar, particularmente en esta doble mediatez o doble medios de comunicación, tanto por ser tzotzil como por ser musulmán. Finalmente, trataremos de entender qué es lo que ha hecho que el Islam haya crecido, como dicen, un 260%, al menos en San Cristóbal, y asociarlo como un fenómeno histórico, tanto en el interior, tanto en el mismo Islam como en cualquier otro fenómeno histórico religioso. Es decir, pocas palabras, y aunque adelante un poco las conclusiones, el proceso de conversión, al menos en San Cristóbal, no hablaremos de Guadalajara ni de Monterrey, el proceso de conversión religiosa al Islam en San Cristóbal es igual que el que ha habido para el cristianismo, el catolicismo o incluso el mismo Islam en su ámbito histórico. Entonces, dejo a Janet ahora para que empiece su intervención. Muy buenas tardes a todos, gracias por venir. Como Daniel mencionó, vamos a dividir la ponencia en dos partes. Esta primera parte va a ser como lo básico del Islam, para contextualizar un poco, y después nos vamos a centrar en el Islam en San Cristóbal. Entonces, en esta primera parte vamos a dar antecedentes históricos del Islam, que es muy básico. Como ustedes saben, el Islam es la religión más joven de la tradición abrámica. Fue fundada en el año 622 por Muhammad, que es el profeta principal del Islam. Y bueno, el Islam se basa en 5 pilares fundamentales, que son la shahada o el testimonio de fe, que es cuando todos los musulmanes dicen que Allah es el único Dios y que Muhammad es su profeta. El salat, que es el rezo que se hace 5 veces al día. El saum o ayuno, que es en el mes de Ramadán, que ustedes saben, los musulmanes están regidos por el calendario lunar. Y el zakat, que es la ayuda a los más necesitados. El hajj o el yaj, que es el peregrinaje a la Meca, que todo musulmán debe hacer una vez en la vida si le es posible. Y algo muy importante es decir que Alá significa Dios, es una palabra árabe que tanto los cristianos como los judíos utilizan. No hay que pensar que Alá es el Dios de los musulmanes, ¿no? Que muchas veces se tiene esa confusión. Bueno, y aquí un poco unos recordatorios. En el año 610, Muhammad recibe el mensaje a los 40 años, cuando es que empieza a tener las revelaciones, y Fátima Mernissi dice que Arabia estaba en una etapa idónea para el cambio ideológico del Islam, ¿no? Que era una etapa precisa para este cambio, que por eso se puede dar. Después de 22 años de revelación del Corán, Muhammad recibe la última revelación antes de su muerte en el año 632. Y bueno, nos vamos a pasar a las divisiones del Islam, que se da al morir Muhammad, ¿no? Se dice que no nombró un sucesor
y es donde se libera la primera guerra, entre comillas, dentro de la comunidad musulmana de la UMA, que se le conoce como fitna. Actualmente esta separación sigue siendo un tema controversial dentro del Islam porque es donde se divide en dos grupos principales, como ustedes saben, los suní y los shia. Bueno, los suníes se dicen los seguidores de la Sunna, que es, entre comillas pusimos ortodoxia, que es seguir prácticamente el Islam como el profeta lo hacía, ¿no? Y ellos creían que el líder de la comunidad debería de ser elegido de la tribu Quraishi, a la que perteneció Muhammad, y a la que pertenecía Abu Bakr, que fue el padre de Aisha, una de las esposas del profeta Muhammad. Y bueno, los Shia, que creen que Ali, que era primo y yerno de Muhammad, debía de ser el que siguiera con el liderazgo de la comunidad. Bueno, aquí puse hasta abajo en asteriscos que la Sunna se refiere a la tradición heredada del profeta Muhammad, que es lo que les comentaba. Y bueno, la palabra Shia se deriva de Shiat Wali, que significa partidario de Ali, y que literalmente la palabra como Shia en árabe significa partidarios o seguidores. Estos dos grupos tienen diferencias ideológicas, espirituales e incluso organizativas. En lo ideológico, desde el punto de vista, podemos ver que es seguir a algún seguidor por ser de línea consanguínea directa del profeta, y la otra por el acercamiento, por el amiguismo, digamos, que había entre Muhammad y Abu Bakr. En lo organizativo podemos ver que incluso la forma de elegir a los imames, un imam es la persona que dirige la oración, es distinta entre los shia y los suní. No voy a entrar en mucho detalle respecto a esto porque no es el fin de esta ponencia. Y bueno. Falta que eso no lo pusimos ahí, lo de también hablan de la aristocracia de la Meca, otro de los grupos que se divide, pero generalmente nada más en esta ocasión lo pusimos con la bifurcación dual, pero hay quienes hablan que también estaban los aristócratas de la Meca que querían que fuera la familia de los Omeya a quienes se les designara, ¿no?, la herencia. Creo que nos habló en una de las charlas justamente la importancia de los Omeya, pero bueno, como no los circunscribimos al Islam en Chiapas, los Omeya no tienen aquí mucho que ver en Chiapas. Sí, esto es nada más como para contextualizar un poco. Y bueno, a una diferencia que marca completamente a estos dos grupos es la creencia del Mahdi, que es la figura mística que se tiene dentro del Islam, que, bueno, los shías creen que el Mahdi es el imam número 12 y que se encuentra en un periodo llamado de ocultación y que vendrá a restablecer el reino de Dios. No saben cuándo, en qué momento va a hacer su aparición, pero que bueno, que ya está aquí. Y los suníes creen que bueno, Mahdi literalmente significa Mesías, que el Mesías aún no ha nacido y no es ahora sí que una figura mitológica para ellos, no es algo a lo que le tomen mucha importancia. El Mahdi para los suníes es una figura mítica, digamos, a comparación de los shia. Mística. Mística, sí, perdón. Bueno, entonces vamos a pasar a los subgrupos del Islam. Y nos vamos a... Sí, nada más para mencionarlo, lo veremos más adelante con las bifurcaciones en Chiapas o las divisiones, pero de alguna manera la parte mística es como la parte existencial o llamaríamos emotiva, emocional, y la otra como, no sé si la puedo dividir así, como más racional o más rígida, por decirlo así. ¿Hasta qué punto justamente nos preguntamos estos diferentes aspectos llevan o llevaron a las bifurcaciones que se hicieron en Chiapas? Lo veremos a ver si más adelante. Sí. Bueno, como ustedes saben, el sufismo se llama la rama mística del Islam. Es un grupo minoritario, pacifista y derivado originalmente de la rama shia.
El sufismo surgió en la época del califato ortodoxo, que es cuando se empieza, bueno, que no vamos a entrar en detalle, pero los califatos empiezan a partir de Abu Bakr y después se termina con Umar. Y bueno, centramos también esta parte en hablar sobre los Ahmadiyya, porque es una de las líneas del Islam que hay actualmente en Chiapas. Y bueno, vamos a platicarles un poco. Fue fundada por Hazrat Mirza Ghulam Ahmad en marzo de 1889 en la India, y él dijo tener a los 41 años las primeras revelaciones, y decía que él era el Mahdi prometido. Les acabamos de hablar del Mahdi. Entonces, actualmente su estructura institucional está localizada en el centro de Pakistán, en Rabwa, y el jefe actual del movimiento es el cuarto sucesor del llamado Mahdi prometido, Mirza Tahir Ahmad, que es nieto del fundador. En las últimas diapositivas les voy a enseñar una foto de él. Y la comunidad Ahmadiyya ha sido atacada debido a que para ellos el Mahdi ya se hizo presente, y que se ha hecho presente en un humano, no en alguien tan, ¿cómo decirlo? Para los sunnis, para los shias es inconcebible que el Mahdi esté presente como un ser humano, ¿no? Que es para los Ahmadiyya eso. Y por eso los Ahmadiyya han recibido un rechazo por parte de los sunnis y de los shias. Si ustedes les preguntan a un sunni o a un shia si los Ahmadiyya son musulmanes, ellos dicen que no. Entonces ahí hay una controversia. Y bueno, lo interesante en cada una de estas ramas es que tienen diversas formas de interpretar el Corán. Los sunnis, los shias, los Ahmadiyya, los sufis tienen una interpretación distinta del Corán. Y también hay una diferencia entre los llamados hadis o hadices y en la sharia. Los hadices son los dichos y hechos del profeta, de cómo llevaba su vida a cabo, y la sharia, que es la ley islámica, ¿no? Como ustedes saben, países como Irán o Arabia Saudita están regidos por la sharia. Bueno, ahora sí nos vamos a centrar en el tema, que es la llegada del Islam a San Cristóbal de las Casas Chiapas, que muchos de ustedes tal vez ya están familiarizados con el tema, y si no, bueno, ahorita vamos a tener un acercamiento. Y bueno, el Islam llega a San Cristóbal de las Casas Chiapas en 1994, justo cuando el movimiento zapatista de liberación nacional se encontraba en su máximo auge. La llegada del Islam a Chiapas se da a partir de este movimiento, y la primera comunidad en llegar es proveniente de Granada, España, con su líder Nafia, perteneciente a la línea Moravitún. Nafia es el hombre que está en medio, la fotografía. Y bueno, aquí también llamado Ausencio, ¿no? Aurelio, sí, Aurelio. Ahora, la primera estrategia fallida que Nafia llevó a cabo fue convocar a líderes políticos en San Cristóbal de las Casas, a la que nadie acudió. Es decir, él llegó a San Cristóbal para querer establecer una comunidad. Ya había intentado establecer una en Comitán de Domínguez, en Chiapas también, pero no tuvo acercamiento por parte de la población local, no hubo acercamiento de nadie, y decidió mudarse a San Cristóbal. Entonces, como primera estrategia, dijo, bueno, voy a mandar a llamar a los líderes políticos, porque así pues ya puedo conseguir pues una comunidad, ¿no?, a partir de ellos. Y bueno, durante este periodo conoce a dos mexicanos, ¿no? Luis García Miquel, que es también llamado Ahmad, converso del Islam, que había vivido algunos años en España y se une a la comunidad de Nafia, ¿no? Vivió en España, después en el Distrito Federal, y finalmente se movió a San Cristóbal, y ahí es donde encontró su lugar con Nafia. Y después llega Abdelkader, también de la Ciudad de México, y se convirtieron en compañeros de Nafia, ¿no?, en la mano derecha de Nafia, y a ellos los envía para que se den a la tarea de buscar a dirigentes y líderes del mercado público en San Cristóbal. Y bueno, esto otra vez con la intención de empezar a formar una comunidad. Ustedes saben del papel de los líderes para la conformación de grupos o comunidades. Entonces, bueno, que le toma alrededor de un año, y en 1995 por fin logra establecer como estos vínculos con líderes del mercado de San Cristóbal de las Casas, Chiapas,
Y tenemos a nuestro primer converso, que es Muhammad Amin, que es el que está, digamos, a nuestra derecha, el primero de la derecha. Nafia es el que está más bonachón, digamos. Sí, Nafia está en medio de los dos, el que está hasta atrás. Hasta atrás. Sí, Claro. él es Nafia. Y el primer converso es el que tiene el chuj, que es la vestimenta de chamula tradicional, el chuj blanco, él es el primer converso. Y bueno, es originario de San Juan Chamula y era uno de los principales líderes del mercado público. Después tenemos a Umar, que es el de en medio, que bueno, que Daniel va a hablar un poco más sobre él, de Umar, de Domingo López Ángel. De Domingo. Sí, él es muy conocido en San Cristóbal, en Chiapas, de forma general, porque es originario de San Juan Chamula y él llegó a dirigir a miles de evangélicos expulsados de San Juan Chamula. Entonces, él es todo un personaje. Sí, el de en medio. Sí, el de verde, exacto. Y tenemos al tercer converso, originario de Tenejapa, que responde a nombre de Hamza, ¿no? Que es el que está aquí al final, a la izquierda, digamos, derecha. Y bueno, que lo interesante aquí es que él es de Tenejapa y es una etnia celtal, que es distinta a la tzotzil. Y bueno, en el 95 se empiezan a establecer estos vínculos y en 1996 llega otro español llamado Esteban López Moreno, que Nafia lo invita a establecerse a San Cristóbal, necesitaba más gente y entonces en una de esas visitas a España le decide invitarlo y decirle, bueno, pues únete a nosotros, vas a tener casa y todo lo que tú necesites en San Cristóbal para establecerte, ¿no? Vente con todo y familia. Y así fue como Esteban López Moreno se vino con su esposa y con sus 3 hijas. Y bueno, así es como Nafia y Esteban López Moreno junto a García Miquel fundaron la llamada Unión Islámica de México, también llamada DAWA AC, que actualmente sigue en función en San Cristóbal y se establece en una colonia que se llama La Nueva Esperanza. Enseguida les vamos a mostrar imágenes. Que por cierto es los que tienen la mezquita más grande. Si ustedes ven fotos, ya empieza a tener una forma de una mezquita al estilo muy arábica. Y es esa, ¿cómo se llama? La asociación que hicieron fue también con la Secretaría de Gobernación en el área de asuntos religiosos, es decir, no nada más la presentaron, sino fue oficial con el Estado en Chiapas, para que fuera todavía más formal. Más formal, sí, exacto. Y así es como definitivamente queda establecida la primera comunidad musulmana en San Cristóbal. Y bueno, también mencionar que Nafia llega con un proyecto de autogestión en donde a los varones se les enseñaba el oficio de carpinteros, panaderos y herreros, y las mujeres participaban en la labor de la panadería y la costura. El proyecto de autogestión duró alrededor de un año y se estableció una panadería llamada La Alpujarra. La Alpujarra estuvo al principio en la periferia de San Cristóbal y funcionó muy bien durante unos 3 años. Después se movieron al centro histórico de San Cristóbal, que es donde también se empieza a conocer más sobre el Islam en San Cristóbal debido a su panadería. Pero ya de que se estableció en el centro de San Cristóbal, duró tal vez 5 años en el centro. Actualmente ya no tienen la panadería, ahorita tienen una farmacia homeopática, que eso es lo que los ayuda, ¿no? Económicamente. Del 96 al 99 todo era paz y calma, digamos, hasta el 99 donde se da la primera separación con Yahya Gómez, que es el actual líder de la comunidad Sunni Wahhabi en San Cristóbal de las Casas. Y aquí voy a hacer una breve explicación sobre el wahhabismo, que es una visión fundamentalista del Islam,
suní, originada en Arabia Saudita y que penetró en el sur de Asia a finales de la década de 1970. Wahabismo es el nombre de sus detractores, dan al movimiento reformista conocido como Salafi y se extiende también a toda su esfera de organizaciones y sectas, porque se dividen más sectas, pero principalmente es la Wahhabi. ¿Por qué no les decimos más o menos aquí en México dónde están los Wahhabi también, ¿no? Bueno, sí. La mezquita de Aragón, aquí en la Ciudad de México, es suní Wahhabi. Entonces, de hecho, se da la conexión entre Yahya y uno de los líderes de esta comunidad que se llama Isa Rojas, y así es como se convierte al sunismo. Bueno, hay que mencionar también que esta separación no fue de a gratis, no fue porque a Yahya le convenciera el sunismo wahabista, sino más bien fue por cuestiones de un toque más, pues no sé cómo decirlo, si personal o... El hecho es que después de estos 3 años, Nafia les empieza a decir a los conversos soxiles que ya no pueden hablar su lengua, el soxil, que ya no pueden vestir el chuj, la vestimenta tradicional, que ya no pueden comer tortillas, que ya no pueden hablar con sus familiares que no son musulmanes. Entonces les empieza a poner una serie de restricciones que, bueno, muchos no cuestionaron, pero otros como Yahya sí. Entonces su descontento empieza desde ese momento y es donde él se da la tarea a buscar como más, ¿qué otras opciones tiene el Islam? No se puede cerrar solo a esto y tal vez esto no es Islam. La ruptura wahabí es más tolerante que... No, justamente los wahabíes suponen ser más ortodoxos, más, si se puede decir, un poco más fundamentalistas que las otras corrientes. Tenemos un mapita donde vamos a organizar eso, porque ya ves. ¿La comunidad empezaron a tener un giro wahabí? Pues sí, digamos que en la comunidad Murabitún, a pesar de que dicen que son sufis, tienen más tintes wahabistas que los wahabistas que los propios wahabistas, exactamente. Somos wahabistas que los wahabistas. Exacto. Finalmente la persona que salió ahora es la... Del suní, ajá, exacto. Sí, es como contradictoria esta situación, de hecho, pero bueno, ahí también habría que entrar en un pequeño debate, pero ahorita por el tiempo no podemos... No, pero ahorita en el mapa lo vemos. Sí. El tipo de temas que justamente empiezan a generar, sí, empiezan a generar ruido. Completo diciendo, en algunos testimonios dicen también que les comentó que eran los únicos que podían como organizar o coordinar la religión en el Islam, es decir, que no había otra. Cuando Yahya quería irse a otro lado, dice, no, pues es que somos los únicos, somos legitimados según los testimonios, ¿no? Sí, ¿no? Estos todos son dimes y diretes. Así es. Y eso es lo que vamos a tratar de analizar, pero sí decían, no hay otro, nada más somos nosotros, etcétera. Y justo porque va a comerciar artesanías a la Ciudad de México, según diferentes testimonios que se encuentran en muchos lados, entonces coinciden, conoció al egipcio y empezó a tener otras opciones. Entonces eso es interesante ver cómo todos los pasos terminan en Roma, en este caso en la Ciudad de México, ¿no? Sí, hay los testimonios dicen eso, ¿no? Que Yahya vino a la Ciudad de México, él vendía artesanías de Chiapas y que de casualidad llegó un musulmán y lo saludó y le dijo así del salam aleikum, y que él respondió wa aleikum assalam, y que bueno, que ahí se hizo la conexión, ¿no? Así, muy casualmente. Y bueno, hay que mencionar que Yahya es primo de Ibrahim Chechev, que es el actual líder de la comunidad Ahmadía, que ahorita en un momento vamos a ver en las siguientes diapositivas. Y bueno, ¿qué es esto? Que él menciona que la ruptura se da cuando Yahya viene a la Ciudad de México y conoce a Isa Rojas. Y bueno, la tercera comunidad que tenemos en San Cristóbal se establece con Mudar, que es un hombre de origen sirio. Radicaba también aquí en la Ciudad de México y pertenecía a la mezquita de Polanco. Sin embargo, se da cuenta que habían bastantes conversos en San Cristóbal de las Casas y decide mudarse en 2010 para allá. Estuvo haciendo varias visitas,
pero en 2010 definitivamente se muda y funda su propia comunidad. Actualmente su mezquita se encuentra en Avenida Tlaxcala, en la colonia La Hormiga. Les vamos a mostrar un mapa para que vean cómo están distribuidas las diferentes comunidades. Sí, se supone que Mudar empezó siendo sufi, pero ahorita está haciendo su cambio al sunismo wahhabista también, con su relación aquí con la Ciudad de México, Aiza Rojas. Y bueno, finalmente la cuarta comunidad, que es la Ahmadía, cuyo imam actual se llama Ibrahim Chechev, que es el que está sentado de lentes abrazando a la bebé. Él es y aparte lo que a él es el que van a ver en todas las entrevistas que puedan encontrar en YouTube sobre el Islam en Chiapas. Él es el que ha dado todas las entrevistas prácticamente. Su cambio lo hizo en 2014 a la comunidad Ahmadía y decir que perteneció a la comunidad Moravitún desde el 95 hasta el 2007. En 2007 Ibrahim se va a vivir a Granada junto a su familia. Él me comentaba que se fue a vivir a Granada precisamente porque estaba dispuesto a dejar de hablar tzotzil, a dejar de vestir el chuj, a hacer ahora sí que una nueva vida en España, ¿no? Pero bueno, no, se da cuenta que no, ya veremos ahorita. Bueno, ¿qué es la familia? Su esposa Yana, su hija Laila, el de en medio es Umar y el más grande es Ismail, la bebé es Jadilla. Nada más, bueno, lo vamos a decir más adelante. ¿Querías decir algo? Perdón. Él es el primer tzotzil que se casa con una española. Exacto, Sí. eso iba. El carácter de que se haya casado con una española nos hace pensar a veces como estas viejas alianzas que hacían el Islam en la antigüedad, ¿no? Sí. Que para reunir a todas las tribus o empezar a consolidar los grupos tribales, pues hacen actos de matrimonio. No podemos decir que conscientemente esa fue la situación porque se conocen desde que son niños, 10 años, 12 años, pero en fin, es un aspecto que exteriormente, hipotéticamente pensamos que tiene un impacto o un efecto. Asimismo, bueno, ya lo van a ver, efectivamente Ibrahim aparece en todas las, no sé, de 20, 30 videos que uno puede encontrar, no sé, el 90% está. Eso también es un aspecto peculiar que hay que ir dándose cuenta en este fenómeno mediático, pero te dejo continuar. Sí, gracias. Y bueno, Ibrahim pasa 5 años en Granada, del 2007 al 2012, y regresa precisamente a San Cristóbal. A su regreso decide hacer su alianza de nuevo con su primo Yahya, porque hay que recordar que cuando Yahya se separa, también se dejan de hablar como familia. Pero cuando Ibrahim regresa a San Cristóbal, pues se vuelve a establecer la conexión. Ibrahim le dice que rescaten la mezquita Alcauzar, que es una mezquita ubicada en la colonia Molino de los Arcos, en San Cristóbal, y que es la segunda más formal, podríamos decir, ¿no? Después de la Moravitún, de los españoles, que como Daniel ha dicho, está formalmente establecida con una construcción estilo árabe. La mezquita de Alcauzar es muy sencilla, pero ya está establecida muy formalmente. Es decir, no es como la mezquita del Sirio, que rentan un espacio, es una casa, son 2 cuartos y dividen en 2, ¿no? Y esa es la mezquita, que no es estrictamente, arquitectónicamente no está diseñada para ser una mezquita. La misma de Ibrahim, que de alguna manera... Sí, exacto. Ahorita Una Ibrahim casa, ¿no? también está en una casa. Entonces, bueno, las 2 mezquitas que tenemos formalmente son la de los españoles y la de Alcauzar, que es la de Yahya. No sé si me permito decirlo ahora que estamos en el ámbito de la arquitectura, bueno, de la construcción de las mezquitas. Parece que no tiene importancia porque en el Islam no se necesita forzosamente una mezquita para cumplir con los 5 pilares, pero curiosamente, y eso es otras ideas hipotéticas porque no queremos afirmar nada aquí para no tener ninguna controversias, hay una asociación entre la construcción de las mezquitas y un vínculo político, económico con las corrientes externas, es decir, hasta qué tanto la construcción de las mezquitas sirve, yo lo diría como de lazo, para otra serie de
de apoyos económicos, no forzosamente con malas intenciones, sino simplemente las mezquitas parece ser algo importante para asociar esto. De ahí que sea, de alguna manera, algo importante buscar tener su propia mezquita y su propia vínculo, su propia convocatoria. Bueno, eso es un poco entre la misma Janet y yo, a veces nos ponemos a discutir si estamos o no de acuerdo, pero un poco lo que empiezan a surgir. Sí, bueno, mencionar precisamente, es decir, teniendo una mezquita como la que tienen los españoles, no habría necesidad de hacer otra ni otras, pero es que no existe una relación entre ellos, una relación buena. Entonces, es como, sí, es la mezquita, pero es de ellos. Pero tú eres musulmán, tú puedes entrar a rezar, ¿no? No, yo no puedo entrar a esa mezquita. Sí soy musulmán, pero a mí no me permiten entrar porque yo no soy sufí, ¿no? Entonces tenemos esas diferenciaciones bastante evidentes allá en San Cristóbal. Y bueno, de 2012 a 2013 Ibrahim está de forma independiente, digamos, no se adjunta a ninguna línea, hasta ese momento seguía siendo sufí y no buscaba establecer una comunidad más grande, es decir, estaba tranquilo en ese sentido. Y en 2013 fue cuando llega Nahila, que trabaja con un señor llamado Omar Weston, que actualmente está en Estados Unidos, que fue uno de los principales líderes al principio en establecer el Islam aquí en la Ciudad de México, y pues que deja a Isa Rojas, que él es el líder actual de esta comunidad. Y bueno, Nahila llega en 2013 a San Cristóbal, enviada por estos dos señores, y para ofrecer ayuda económica precisamente para la restauración de la mezquita, que es lo que comentaba ahorita Daniel. Sí, nada más, a lo mejor no lo decimos, pero de una vez, cuando llegan los españoles y quieren vincularse o tener comunicación con los zapatistas, había evidentemente, ahí dicen varios testimonios que había la propuesta de armar al grupo zapatista y también apoyo económico. Lo dejo entre comillas porque pues uno va cruzando información y dicen que no nada más queremos presentarles el proyecto de proselitismo religioso, sino que queremos que se regresen, por ejemplo, las labores, el empoderamiento de las mujeres, para usar esta nueva palabra, o que se regresen las riquezas a la comunidad, pero también se les podemos financiar y les podemos dar armas. Nada más les quise poner, como chisme periodístico, porque pues, son los mismos que encuentran también en los videos. Sí, hay incluso un documento, ¿no? Que donde se muestra que se ofrecía apoyo económico y armas, ¿no? A cambio de que el movimiento se convirtiera al Islam, ¿no? Una carta en máquina de escribir. Sí. Ya ustedes podrán ver en los videos, precisamente. Y bueno, así es como en 2013 el apoyo llega con la comunidad de Ibrahim. Obviamente, la condición para que este apoyo económico llegara fue que Ibrahim se cambiara al sunismo wahabista, ¿no? A lo cual accede, por supuesto, pues con tal de obtener la ayuda económica, pues quién no. Se cambia, pero tampoco permanece mucho tiempo, solo un año. Entonces es en 2014 cuando se convierte Y bueno, aquí les traigo una foto de Ibrahim y su esposa y el líder actual de la comunidad Ahmadía, que él es el cuarto sucesor del que empezó el movimiento Ahmadía en la India. Y esa es una foto que tomamos, se tomó en Londres hace un año en una convención que se llama Jalsa Salana, que se hace, pues sí, cada año en diferentes países. Por ejemplo, a mí me tocó estar en el de Guatemala hace, pues 2 años, y este año fue en Londres. Entonces, esa foto fue en Londres. Y bueno, finalmente voy a hablar de Salim, que es un chico que, digamos, ha tratado de establecer una comunidad. Él pertenece a la línea Sufi Naqshbandi, que es proveniente de Chipre, Turquía. Él también es originario de San Juan Chamula y primero fue converso con los Moravitún, pero también decide separarse
y él ha tratado durante como 3 años establecer una comunidad independiente, pero no ha tenido mucho éxito a pesar de que ha realizado pues varias actividades en San Cristóbal, como para llamar la atención y llamar a gente a que se acerque a preguntar qué es el Islam, pero pues no ha corrido con mucho éxito y solo tiene como 5 personas conversas con él. Entonces, bueno, estrictamente no se le puede llamar una comunidad, pero yo sí lo tomo en cuenta. Pero curiosamente no tiene muchos apoyos económicos. Bueno, sí, porque él ha hecho varias sesiones como de meditación sufi. En el centro de San Cristóbal hay muchos como centros de meditación, digamos, ¿no? Y él ha estado realizando varios, pero pues les digo que no ha habido como mucho eco, sí, no. Y aparte, a mí me tocó asistir a alguna vez y empezaron las típicas preguntas del Islam y la mujer, ¿no? Que ¿por qué la mujer se tiene que tapar? ¿Y por qué la mujer esto? ¿Y por qué la mujer el otro? Y entonces recuerdo que en esa ocasión llegó uno de los dirigentes que se encuentra en Argentina, de esta línea Naqshbandi, y él empezó a contestar, pues ahora sí que yo podría decir que en un estilo como muy machista. Se empezó a generar una gran discusión allá adentro, y entonces en lugar de que atrajeran a más gente, nada más hicieron que la gente se asustara y dijera no, gracias, con esto del Islam no es lo mío. Entonces pues ya a raíz de esa experiencia, pues ya cada vez que hacen como el llamado de que va a haber meditación sufi y cosas así, ya nadie llega. Entonces pues bueno. Y bueno, aquí Daniel y yo pusimos unas pequeñas hipótesis, pero más bien él va a profundizar un poco más. Ok, y ahorita vamos a entrar en eso y vamos a enseñarles el mapa, primero el mapa de cómo están distribuidas las comunidades. Las 5. Me dan un segundo, por favor. Bueno, entonces mientras Janet pone estos, hablan de entre 600 a 700 y cacho, digamos, personas. También han hablado de que existen 5.300, algo así en todo México. Entonces, pues bueno, estamos hablando que sí. Yo soy de los que opinan que son como 800, pero Janet dice que son como 600. Entonces, sí, tenemos de ahí hacemos la media y nos toca 680. Sí, bueno, y aparte de decir que de acuerdo al INEGI, el 10% de los musulmanes se concentran en Chiapas, ¿no? El 10% total de México se concentran en Chiapas, siendo la comunidad más grande de musulmanes en todo México, ¿no? De 5.000, pues hay 500, ¿no? Luego, podríamos decir que, esto es importante decirlo, creo como podríamos decir unas 25, 28 familias, ¿no? Relacionadas conformarían de alguna manera estos 500. Oh, sí, ¿no? Hay que mencionar que todos son familia, casi, no es como que haya conversiones aquí como en la Ciudad de México que no necesariamente son familiares, pero se ha hecho una comunidad grande. Pero allá no, todo ha sido más como familiar, ¿no? Que porque mi primo se convirtió, pues yo también, y así sucesivamente. Se va invitando a toda la familia para que se haga converso. No se cuentan a todos. Tal vez a partir de los 12 años ya se empiezan a contar, sí, pero los más pequeños no. Justo por eso yo decía que eran como 800 o algo así, porque yo sí tomaba en cuenta a los niños, porque además, pues hay hasta, muchos no saben qué es, pero pues dicen el nombre en árabe, que lo que van a hacer o que ya son terceras generaciones, como nacidos ya musulmanes, es decir, que ya son hijos de los conversos. Entonces, sí, habría que hacer un trabajo ahí. Inspección de kindergarten, de guardería. Sí. ¿Perdón? Pues, o sea, no lo pongan como un dato exacto, pero estamos entre 28 a 30 familias, ¿no? Sí. Pues es que el dato varía, ¿no? Porque así como se convierten, a veces también dejan de ser y se vuelven a convertir y sí. Entonces, por eso nunca hay cifras exactas, de hecho. No se puede tener un control Habría que hacer cada 6 meses, yo creo, un conteo para más o menos equilibrar la cifra.
Pues no, es como que dejan de practicarlo. Voy a hablar luego. Y ya después, pues pues que Ibrahim invitó a su comunidad, pues, bueno, vamos a ver qué tal ahí. Y ya, van otra vez a la mezquita, ya hacen otra vez los rezos y así se la han llevado algunos. Bueno, de hecho los españoles se supone que invitaban a las comidas estas de los viernes, que son Así del Yuma, que es el día sagrado para los musulmanes. pues es un día importante porque además pues se hace una comida grande, etcétera, entonces es un buen momento para invitar a otras personas, pero siempre de alguna manera, y eso es lo que a mí me llama la atención, están asociados con un pariente de los que ya están conversos, ¿no? Eso es, yo creo que fundamental para entenderlo en San Cristóbal, a diferencia de Monterrey o Guadalajara o otros lados. Sí, y creo que no he mencionado, la mayoría de los conversos son expulsados de la comunidad de San Juan Chamula. Sí, ahorita vamos a entrar un poco más en detalle sobre eso. Si les enseñamos el mapa y ese también, ¿no? Sí, Entonces, para que ya sí, les sí. quede más claro. Entonces, aquí les quiero enseñar un mapa bueno, disculpen que no esté más claro, pero no he encontrado algo mejor. Y bueno, tenemos que esta es la zona norte de San Cristóbal. Y bueno, si aquí se dan cuenta, está Chamula, por acá. Y aquí está como la frontera de Chamula con San Cristóbal. Y esta zona es la norte, toda esta zona. Sí, el centro pues no aparece, que estaría como por acá. Pero sí, por ejemplo, del centro a esta zona son como 15 minutos en colectivo. Sí está un poco retirado del centro de San Cristóbal. Bueno, retirado para nosotros, ¿no? ¿Verdad? Sí, relativamente. Si se van a pie son 45 minutos. Desde del centro ahí son 45 a pie. Sí. Para ustedes está muy cerca. Bueno, y aquí tenemos una colonia que se llama La Hormiga, que también está conformada por la mayoría de las personas son expulsadas de San Juan Chamula. Toda esta zona, más bien toda la zona norte, está conformada por expulsados de San Juan Chamula. Y bueno, entonces acá tenemos la comunidad de Salim, que el chico que les dije que tiene como 5 con él. Por acá tenemos a la comunidad del Sirio, que también les comento que no es una mezquita estrictamente, pero ahí rentan un espacio para hacer la oración los días viernes. Y por acá tenemos la mezquita de Ibrahim Chechev, que está ubicada en la colonia Nueva Esperanza. Y justamente enfrente, literalmente enfrente de ellos, está la mezquita de los españoles, ¿no? Las de los Moravitun. Y un poquito más alejado de ellos, digamos, está la mezquita Alcázar, que es la de Yahya, que es la segunda comunidad que les mencioné. Ahora les vamos a mostrar un mapa que... Bueno, una gráfica que hicimos para entender, sobre todo yo para entenderme yo, pero... Pues, digo, sí, esta es idea de Daniel, por favor, entonces, Ajá. A ver, eso voy. Yo es la parte que voy a mencionar. Sí, ahorita vamos a profundizar un poco más en eso. Porque es justamente esencial para entender el tema. Perdón por esto, de verdad. Yo le dije que no era una buena idea, pero él insistió en que hiciéramos esto. Entonces, el PowerPoint que hicimos ya no agarró. Sí, él dijo que estábamos en confianza, pues bueno. Ahí Daniel va a explicarlo porque... No, bueno, se supone que tú me ibas a explicar porque es tu letra. La que hicimos nosotros, no, pero bueno. Sí, bueno. Lo que tratamos de hacer es un poco, hasta arriba tenemos el Islam, ¿sí? Y hasta abajo tenemos el Islam en San Cristóbal. Entonces va hacia el centro la gráfica. Lo que ponemos en el Islam pues son que aquí pues todas las religiones, todas las vertientes del Islam comparten los 5 los 5 pilares. Aquí tenemos los 5 pilares. Digo, se lo saben y la fecha y la historia. Justamente de ahí el Islam, para entenderlo, se divide en el suní y en los shias, y no pusimos la otra vertiente de los Oyamén, ¿no? Pero la mencionamos. De ahí, si nos vamos un poquito más abajo, tenemos los Ahmadías. Ahmadía. Como ven, hicimos como la subdivisión, ¿no? Claro. Tienen pertenece al Islam, pero de alguna manera tiene alguna influencia suní
eso es lo que queremos decir, ¿no? Es justamente a la que se convirtió Ibrahim, que por eso tiene el lazo. Aquí está la Ibrahim y la conexión con los Ahmadíes. De los Shias, pues tenemos los Sufis, a lo mejor ustedes ya lo saben, pero pues yo necesito este mapita para no estarme confundiendo todo el tiempo. ¿Eh? Ya. Bueno, se ha hablado tanto aquí del Islam que ya para estas épocas tendría uno. Bueno, los Shias se subdividen en los Sufis y justamente los Sufis son los que hicieron el movimiento que pertenecen al movimiento Moravitum, que es la primera comunidad que llegó a Chiapas. Y también de ahí tenemos a Mudar, al sirio, que también al principio pertenecía al sufismo, que ahora está haciendo su cambio al sunismo. Y aquí hicimos la conexión entre Suni directamente con Yahya, que es la otra comunidad. Y aquí tenemos a Salim, que es el chico sufi de la línea Naqshbandi. Entonces, el sufi viene para acá, la conexión de los sunis viene con el sirio, pero de alguna manera, con Yahya, y de alguna manera Yahya influyó a Ibrahim Sheshef para hacer Ahmadías, pero también tienen un poco de moravitum. Sí, es decir, exacto. Las separaciones más bien, ¿no? Que de los Moravitum se separó Yahya, que es esta flecha, se separó Ibrahim, se separó Salim, ¿no? El único que no tiene ahí conexión realmente es Mudar, ¿no? El sirio. Los países donde proviene el financiamiento o la alianza, si quieren, económica, política, que es Granada, España, Arabia Saudita, aquí están los wahabistas y Siria, pero el sirio no viene, ya no es con... No, ahorita ya no, por eso está haciendo su cambio, porque debido a los problemas que han habido, pues ya no le llega el financiamiento de Siria y ya se está haciendo Sunni para que te pueda llegar desde Arabia Saudita. Y Aquí de la India, pero que en realidad de la India a través de Guatemala, ajá. Guatemala, pero Guatemala depende de Londres. Eso es una hipótesis mía. No, ahí tenemos aquí un problema con Daniel, pero no vamos a entrar en detalles sobre eso. El chiste es que el dinero llega a Guatemala y de Guatemala se mueve a San Cristóbal. Bueno, ya, la Naqshbandi, que es desde Turquía, pero se mueve a través de Argentina y hacia México. Bueno, disculpen por es una nueva, es como una retro, es un PowerPoint retro. Sí. No, pero estaría muy bueno que igual ¿Cómo formalizarlo? no, porque está bien. Sí estaba hecho en PowerPoint, pero no entró en el programa. Entonces, Está bueno, ¿no? Gracias. así se entiende uno, ¿no? Gráficamente, ¿cómo está? Y Sí. ahí faltan los datos demográficos, cuánto tiene cada quien, cada cuánto, y los años también, cuándo se convirtieron, porque empieza a haber tanta información que hay que hacer una serie de genealogías, Sí. porque el primo del primo del primo, y es una cosa... Sí, pues estamos en eso, ¿no? Nuestro proyecto de hacer la genealogía de... Ya. Sí. Bueno, a ver, entonces... para Vamos a presentar el video primero, ¿no? sí, claro. Sí. Ahora, lo que vamos a presentar aquí es un video que ustedes pueden encontrar en YouTube, que es el que encontramos más pertinente, pero más que verlo como un video que nos vaya a informar, porque dice mucho de lo que ya se dijo aquí, es lo que nos parece a nosotros, lo que todo el mundo está diciendo de los musulmanes o los chamulas en Chiapas, y que termina siendo superficial, termina siendo simplemente pues una mirada que nos habla más como fenómeno mediático que lo que sería realmente el Islam, ¿no? Ahí está. Sí, no sé si van a escuchar, pero si no, ahorita pongo el micrófono aquí en no sé dónde está la bocina. ¿Ah, sí? A ver, vamos a probar. ¿Sí tiene sonido? Ahí está, pero se escucha un poquito. ¿No me da subirlo más? A ver, creo que desde aquí. Ahí está bien, ¿escuchan todos? ¿Sí? Ahí está la mezquita que les hablábamos.
De los Moravitu. No, él es Esteban López Moreno. Ah, sí, Esteban. Son pocos, pero aquí están. Son indígenas y mestizos convertidos al Islam. Esa es la comunidad de Ibrahim. Recitadores Ahí del está, Corán, claro. seguidores de Alá. Está la casa que les decíamos, no es una mezquita. Y ahí está Ibrahim, su hijo. Siempre aparecen los niños, su hijo, su familia. Entonces, Sí, todos los videos van a ver a Ibrahim y a su familia, prácticamente. a su papá converso, en fin, pero dices, ¿dónde están todos los demás? Los 600, ¿no? Pero bueno. El andador central, para los que no conocen. En el año 2000 había 1.500 personas en todo el país que practicaban una religión islámica según cifras del INEGI. Aunque en números son pocos ciudadanos, su crecimiento ha sido vertiginoso. Para 2010 ya había 3.700 musulmanes, un aumento de más del doble. Casa de En Ibrahim. 2015, de acuerdo Su al esposa. cálculo intercensal, hay 5.270 mexicanos islamitas. Esto representa un incremento en 15 Está la esposa años Yana. de 251%. De los islamitas que hay en México, Hijos. 1 de cada 10 radica en Chiapas, el 11.3%. Pasaron de ser 110 personas en 2010 a más de 600 en 2015. Un crecimiento de 445%. Pero ¿cómo llegó el Corán a Chiapas? ¿Quién introdujo a Alá en las creencias de estos pocos islamitas de San Cristóbal de las Casas? Un grupo de españoles, después del levantamiento del EZLN del subcomandante Marcos, a quien quisieron convertir, pero no pudieron. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenidos. Pues contarla así brevemente, sí, la comunidad musulmana se estableció en el año 95, justo un año después del levantamiento armado. El pionero español Aureliano Pérez, conocido como Sheikh Nafia, vino para dar unas enseñanzas islámicas a todo el pueblo en general, aprovechando de que había una revuelta, aprovechando de que era el levantamiento armado. Gracias, su esposa. La intención que tenía Sheikh Su esposa y Nafia su mamá. era, efectivamente, de hablar con los líderes, con el comandante Marcos más que nada, de transmitir el mensaje del Islam. Solamente pudo hablar con el comandante Moisés, Tacho y Cebedeo. Lo recuerda y explica el español fundador de la comunidad musulmana en San Cristóbal de las Casas, que ya tiene 22 años en México. Yo vine desde España a México con la intención de vender los primeros libros que se habían editado en la comunidad musulmana de España sobre Islam, entre ellos una traducción al español del Corán, que todavía la tenemos aquí vendiéndola, etc. Y cuando vine aquí me di cuenta de que realmente lo que había era una apertura de carácter espiritual. Entonces a mí me pareció que era mi obligación como musulmán el establecerme aquí y llamar a esta gente tan buena, en un sentido tan marginada, tan pobre, pero de corazones tan extraordinarios, de llamarlos al mensaje de Allah. Tenga pecado, que le tire la primera piedra. ¿Cómo han recibido a los islamitas tanto los coletos, la gente de San Cristóbal, como la Iglesia Católica? El tiempo que yo llevo aquí han sido muy tranquilos, muy serenos, pacíficos, no han dado problemas a la comunidad. Buenos ciudadanos. En general sí, ellos leen el Corán, hacen sus oraciones tradicionales, pero que hayan dado conflictos a la comunidad, no, para nada. Entonces sí, los hemos respetado y ellos también han sido muy respetuosos con todos nosotros. Y así fue. En algunos momentos, por ignorancia,
La gente rechazaba a los musulmanes mexicanos, pero afortunadamente nunca llegaron a la agresión física. En los ataques de Francia sí hubo un momento en la que la ciudadanía de San Cristóbal de las Casas se alarmó, pero gracias a Dios el obispo Felipe Arismendi avaló por nosotros, diciendo que nosotros somos gente pacífica, gente que no nos metemos en problemas, gente indígena. Dice que han dicho que los musulmanes son terroristas. Y tú le explicas que no, ¿verdad? Sí. ¿Qué le dices tú? Que si fuéramos terroristas yo ya hubiera hecho daño porque yo soy musulmán y no les he hecho nada. Llevo 14 años siendo musulmana desde que nací. Sí, soy muy feliz estando dentro de esa comunidad y es un orgullo para mí saber que soy musulmana. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. ¿Y eso qué quería decir? En el nombre de Alá, el clemente y el misericordioso. No son muchos, pero aquí están, en tierra de celtales, en tierra de tzotziles, aquellos que siguen a Alá, aquellos que siguen el Corán, aquí, en tierras chapanecas. Bueno, disculpen si ya habían visto este video, pero nos pareció como el más... Algunos de ellos pueden todavía aprender sigue. todo el Corán entero, de memoria, y pueden acceder a partes del Corán de pura memoria, ¿no? Aquí está Alá en suelo chapaneco, con los niños y jóvenes indígenas y mestizos en su libertad religiosa. Sí, bueno, disculpen si ya lo habían visto, pero nos parecía un video, primero pues para tener imágenes, eso sí, un poco para que nos las veamos un poco para los que no hemos ido bueno, los que no han ido para allá, pero segundo, nos parece emblemático la mayoría, yo me atrevo a decir el 90%, si no es que casi el 95%, no sé, Janet tiene también sus variaciones ahí, finalmente todos dicen lo mismo. Ah, sí. Finalmente todos están encuadrados en esta situación en la que, como ustedes pueden ver desde mi punto de vista, dar cuenta de un Islam, entre comillas, muy bonito, pacífico, un poco de folclorismo, de alguna manera se ven nada más los hechos superficiales, pero uno no entiende, justamente hay también una visión como si los conversos no tuviesen esa capacidad dialógica de elegir por qué se convierten, ¿no? Es decir, llegan unos y los convierten y llegan otros y los convierten también. Como si no hubiese reacción, y en todo proceso de conversión el creyente es el que de alguna manera, consciente o no, acepta hacerlo por una serie de razones. Evidentemente aquí hay un doble estigma, ¿no? O ya sea un estigma positivo o un estigma negativo, una por ser chamulas y otra por ser musulmanes. Eso ha bañado completamente esa especie de curiosismo, ahora sí que Mexican Chamula Curious. Sí, bueno, porque hay videos de chavos jóvenes que parece que están haciendo su televisión y todo, y entrevistan. Ibrahim además siempre es el que 90% es el que aparece en todos los videos, porque es el más accesible. ¿Sí? Entonces, se sabe, yo creo que ya el diálogo de memoria es difícil en términos etnológicos ir hacia otra dirección, otra información que la que ya está ahí. Entonces uno tiene que ir cruzando por otros lados ese proceso de conversiones. Y evidentemente, pues ustedes lo dieron cuenta, ¿qué tenía que ser el obispo para legitimar el mismo Islam, ¿no? O dar su opinión? Ahí también nos damos cuenta de cómo es visto
pues, folclóricamente o superficialmente el Islam como si fuera algo, sí, es algo nuevo, pero lo que quiero decir es, ese mismo análisis periodístico que se hace, me parece que a veces se puede caer en el ámbito académico también, a dar cuenta de un etnografismo, pero después tratar de buscar cuáles son justamente esos estructuras históricas que llevaron esta conversión. No creo que haya muchos textos, al menos por el momento, suficientes, serios en este sentido. Sí, en ese sentido también a mí me gustaría agregar que yo he leído varios trabajos y tesis. Se han hecho muchísimos trabajos sobre el Islam en Chiapas y pareciera que todos van en una dirección, ¿no? En decir qué bonito es el Islam en Chiapas, qué bonito que los musulmanes chamulas se hayan convertido, sobre todo por esta cuestión que decía Daniel, que al ser chamulas, pues eso es lo que es importante, ¿no? Porque después de todo yo me puedo convertir en San Cristóbal, pero pues yo no soy chamula, entonces no soy importante, ¿no? A mí no me van a llegar a entrevistar las cadenas televisoras porque pues no pertenezco a ninguna etnia, Tzotzil ni Tzeltal, que es lo que dice Daniel, que se ha caído en un folclorismo, ¿no? Entonces, y bueno, otros trabajos que se han enfocado más al feminismo, como la reivindicación de las mujeres chamulas en la comunidad musulmana de San Cristóbal de las Casas, y que hacen prácticamente lo mismo, ¿no? Así de decir, ay, pues miren, las mujeres chamulas, pues antes de ser musulmanas, no tenían un papel importante dentro de la familia, pero a partir de su conversión, pues ya juegan un rol importante. Es decir, todos los trabajos van encaminados a hablar de un Islam bonito en Chiapas, ¿no? Pero nunca se habla de por qué se separaron. Es decir, este tipo de cuestiones como de las que nadie quiere hablar, ¿no? Se quiere hablar de lo bonito, pero de las cuestiones más difíciles no se habla. A ver, cuando hablan de un 260% de crecimiento, entonces si uno está viendo que no conoce, y yo quiero pensar a los espectadores televidentes que están viendo, por cierto, todo muy bonito, también salió en TV Novelas, en una revista, Ibrahim, etcétera, en fin, ha salido en un montón de lados, pero ¿cómo podemos entender el 260%? Justamente lo que ya les mencionamos es una conversión que yo llamaría de proselitismo familiar. Es decir, son tan solo en el 96, que ahorita hablaremos de domingo, a ver si nos quedan 10 minutos para después entrar en preguntas o comentarios en tu caso. Entraron como 100, 200 de un jalón, ¿no? ¿Por qué? Porque eran seguidos por un líder, que es Domingo, que era líder del mercado, justamente los que buscaron a líderes del mercado, que fundó la comisión, el CRIACH, la comisión de los... del CRIACH. Del mercado, es decir, de los comerciantes del mercado. Él era el líder, también fue diputado del PRD, ¿no? Y también era protector, vamos a decir, o luchador por los derechos de los expulsados de San Juan Chamula. Este es otro punto. Cuando hablamos de chamulas, a veces es despectivo en San Cristóbal de las Casas, pero ellos sí son chamulas, es decir, sí provienen de sus orígenes de San Juan Chamula, que fueron expulsados de ser católicos a ser evangélicos. De hecho, el papá de Ibrahim era pastor evangélico, presbiteriano, y se convirtió al Islam. Esto justamente para lo que queremos decir, el tiempo se nos va, ¿qué es más importante? Las razones históricas, las razones étnicas, las razones familiares en su conversión, que el hecho mismo de la conversión religiosa del Islam. Es decir, lo que vemos en un video es que le dan mucha importancia al Islam cuando lo que uno empieza a dar cuenta que es un proceso de conversión religiosa como cualquier otro, incluso si nos vamos a conocer los cristianismos primitivos o nos vamos a ver justamente cómo se convirtió, cómo fue tomando el Islam forma desde el siglo V, antes de que fuera el 662, sucedía de la misma manera. Es más, yo me atrevo a decir, y es una parte de las cosas que quiero hacer en el trabajo, la conversión en San Cristóbal de las Casas es como una síntesis de la historia del nacimiento del Islam, ¿no? Voy a dar una serie nada más de punteos, por si no me da tiempo de darlos, y al menos sepan cuáles son justamente las razones que nosotros damos de estas conversiones. Bueno, ya lo dije, lo del 260%, pues inmediatamente al inicio hay una conversión masiva. Habría que ver qué pasa después.
sin tomar en cuenta el número de hijos por pareja que se tienen en estas comunidades. Entonces, el del 260% hay que tenerlo un poco entre comillas. Sí. Que también mencionar, perdón que te interrumpa, cuando se formó la comunidad con los españoles, se habla de que hubieron 300 conversos de un solo jalón, digamos, ¿no? Pero a raíz de las separaciones que han habido, pues es donde se ha disminuido también, ¿no? Es decir, bueno, ya somos musulmanes, pero resulta que me voy a separar, pero ¿por qué nos estamos separando, no? Y empiezan estos cuestionamientos en donde muchas familias han dejado de ser musulmanas por esta razón, ¿no? De que se separan, ya no se hablan, y es entre la misma familia, ¿no? Se separaron y ya no se hablaban, aunque eran primos hermanos, pero como él ya pertenece a esta secta y él ya pertenece a esta, pues ya ni le hablo. Entonces, por esta razón, los números siempre van cambiando, porque hay separación tras separación tras separación, y así como tienen conversos, así también tienen personas que se salen. Por la misma razón que se convirtieron, es por las mismas razones que se están bifurcando, se están separando. Es decir, ¿perdón? Por eso. El hecho de ser expulsados de San Juan Chamula desde sus abuelos, ¿sí? Ya les da este carácter de, primero, de expulsados, de sentirse solidarios y convertirse en masivo, y al mismo tiempo aplicar la expulsión, o en todo caso el conflicto de tierras o el conflicto económico, el conflicto de intereses políticos, de quizás no me expulsas, pero sí me salgo de aquí. Hay que otra cosa decir, el Molino de los Arcos, donde está una de las... no es el Molino de los Arcos, sino donde No, está, la mezquita de Molinos Ibrahim, no sale. ¿no? Ajá, sí. Que están viviendo, que es la colonia... Nueva Esperanza. Es ahí donde tienen la mezquita, pero donde vive Ibrahim, esta que está... Está cerca de la otra 20 mezquita. minutos caminando. Esos eran territorios que el zapatismo tomó y que se los dejó invadidos y que después se los quedaron ellos, ¿sí? Entonces, ahora, el otro, nomadismo religioso. Desde hace 100 años en San Cristóbal de las Casas dejó de dominar o predominar el catolicismo, y empezó a haber una serie de conversiones al protestantismo, al pentecostalismo, que, pues no sé, tenemos, yo diría más de 9, 10, además de ¿cuál es la característica del pentecostalismo? Su bifurcación a cada rato, sus divisiones que hacen constantemente. Entonces hay una historia de divisiones constantes, las cuales, pues no importa si me divido, y que el Islam permite también en su dinámica hacer esas divisiones, hacer esas bifurcaciones. Perdón, nada más como dato, también mencionar que Chiapas es el estado menos católico de toda la República Mexicana, debido a esta variedad de religiones que tenemos, y sobre todo en San Cristóbal de las Casas. Tenemos hinduistas, tenemos judíos, musulmanes, toda variedad No, tenemos una comunidad que llegó de Israel. Prácticamente ninguno de ellos habla español, todos hablan inglés, y no, como tú sabes, en el judaísmo esta cuestión del converso, bueno, te puedes convertir, pero nunca vas a ser un judío de sangre pura, digamos. Pero la mayoría de ellos son de Israel, llegaron. Ahora, nada más decía, hay presbiterianos, pentecostales, testigos de Jehová, mormones, adventistas, y todos ellos de alguna manera han tenido siempre una tensión entre ser expulsados o ser rechazados. Entonces, esta situación es característica que, si podemos decir, de herencia cultural, hace que me puedo cambiar de una y de otra. Sí, y mencionar que la mayoría de todas estas religiones están precisamente en las periferias de San Cristóbal, en donde les señalamos en el mapa. Ahí se concentra la mayor parte de diversidad religiosa en San Que son Cristóbal. los expulsados, entonces en la periferia. Entonces, ¿en qué? En situaciones, sí, de marginación a veces, o cuando uno es expulsado, bueno, pues está viendo si con los otros expulsados se juntan, se solidarizan para mejorar su situación, y después de que se mejore esa situación, bueno, pues empieza a haber otra serie de intereses, ¿no? Cuando no es anodino que, primera, sean todos de una misma familia, todos se conocen, son primos lejanos, todos son de San Juan Chamula, y que curiosamente Ibrahim, que es el más
mediatizado, más no el que tiene más conversos. Su papá haya sido también pastor. Estaban asociados a los líderes del mercado. Su papá haya estado también en el marco de las luchas con los zapatistas. Para tu pregunta que me dijiste, bueno, pues la voy a decir de manera sumamente rápida. Hazte cuenta que vete desde los años 70, incluso desde los años 30, ¿sí? Que empieza a haber, bueno, primero esta diversidad religiosa protestante que empieza a crecer, empieza a perder fuerza el catolicismo. No quiero irme muy lejos, pero curiosamente en los 500, en los 400, empieza a haber en el Oriente mucha debilidad del catolicismo y dicen algunos que por eso también el Islam pudo crecer. Pero hay un debilitamiento del catolicismo. Ahí hay dos especies como de parroquias, la parroquia de Tapachula y Tuxtla, que están asociados al Vaticano, y San Cristóbal, que son teología de liberación. Entonces, que son en contra de lo rígido, de lo formal. De ahí que, por ejemplo, decía, ¿qué tanta asociación hay entre este Islam más emotivo, más humano y menos rígido, menos, digamos, obediente a la institución, para que se generen estos cambios en San Cristóbal? No es curioso que sea en San Cristóbal. No se nos olvide el tema del zapatismo y la globalización. Se puede incluso plantear la hipótesis, si no hubiese habido zapatismo y globalización, es un rincón que nadie conoce. Justamente por el hecho de que están en rebeldía, están en fragmentación, en un momento específico, así como decía en su momento, Arabia estaba lista para el Islam, San Cristóbal estaba lista para establecerse el Islam se estableciera ahí por estos procesos políticos de bifurcación. Entonces tienes San Cristóbal, Tapachula, Tuxtla como en contraposición. Ahí tienes en San Cristóbal Samuel Ruiz. ¿Qué es lo que empieza a hacer Samuel Ruiz con además la episcopal de 1974? Que pasa a ver de una situación jerárquica vertical a una invitación a una participación más colectiva, que de alguna manera va haciendo poco a poco que se vayan cambiando las interpretaciones católicas de las costumbres o de la manera en la que se organizan, ¿no? Empieza a haber cuestionamientos en la manera en cómo se están interpretando los textos católicos, que va a ser raíz para las conversiones evangélicas. Pero otra cosa, el gobierno en los años 30 y 40, eso me iba, puso a los escribanos, que eran los que sabían escribir, como intermediarios entre las comunidades y el gobierno, terminando de dándoles mucho poder a lo largo de los 30, 40, 50, 60, mucho poder económico, ¿sí? Y por lo tanto fueron ellos los que empezaron, asociados con el catolicismo rígido, a establecer una serie de reglas. Con convertidos al evangelio o al protestante, empezaron a decir, ¿sabes qué? El segundo punto, el sistema de cargos, sobre todo en San Cristóbal, está asociado al cabildo, es decir, civil y religioso están vinculados. Ya sean sistemas de cargo tradicionales, junto con normas eclesiásticas católicas y responsabilidades civiles, se juntan, y cuando tienes un grupo como los escribanos que empiezan a monopolizar la interpretación, llegan y les dicen, es que ni siquiera así son los sistemas de cargo tradicionales. Empieza a haber un pleito, y ¿qué hacen los escribanos? Dicen, para legitimar la violencia y las expulsiones y hasta asesinatos en las expulsiones, dicen, ustedes, los nuevos conversos al protestantismo, están traicionando las tradiciones ancestrales. Ese fue la legítima para la expulsión de todas estas personas de San Juan Chamula. O sea, de los 500, 600 que son conversos, pues no sé, podemos decir 95% son de San Juan Chamula, ¿sí? Entonces no es anodino todos estos temas. Fueron en los años 70 los maestros, los catecistas, los evangélicos que empezaron a cuestionar a estos escribanos. En fin, yo creo que... sí, bueno. Concluiríamos diciendo que justamente hay un escrito ahí de Gilberto Jiménez, que es un reconocido en la UNAM sociólogo de las identidades, que fotografía
perfectamente, me parece, las visiones simplistas en términos identitarios con respecto a las conversiones religiosas. Y los argumentos son, es que la Iglesia Católica no termina por ofrecer y cumplir a cabalidad las necesidades religiosas espirituales y por ello se cambian al evangelismo, al protestantismo. Es bastante simplista, ¿sí? Sobre todo tratándose de un teórico de las identidades, porque lo que debemos decir, el ámbito de la conversión de los chamulas al Islam, más que ser un proceso de conversión espiritual religiosa, atiende a una serie de estrategias de consolidación o fortalecimiento de identidad étnica, es decir, chamula. ¿Por qué? Porque yo soy también chamula, pero me expulsaron de chamula y por eso le llamo nueva chamula o nueva esperanza. Le llaman siempre recordando ese origen y cómo me voy a diferenciar de esos que me expulsaron a través de los cambios religiosos. Es así como empieza uno a ver que tanta conversión religiosa se dan entre diferentes generaciones y diferentes miembros del mismo San Juan Chamula, porque es la manera de diferenciarme y fortalecer mi grupo étnico llamado Tzotzil de San Juan Chamula. Lo segundo, entonces, más allá de ser una conversión religiosa espiritual, obedece a estas necesidades identitarias, obedece a estas estrategias también de, vamos a llamarlo, de empoderamiento político y o económico. No es anodino que haya sido un líder de un mercado y además evangélico, además político del PRD, que haya tuvido tanta convocatoria para masivamente traer a conversos. Bueno, y finalmente la tercera, no queremos hablar de condiciones económicas y políticas de la región como causales genéticas de la conversión, pero sí es interesante ver que la situación de marginación que viven muchos grupos tzotziles ayuda de alguna manera a motivarse a buscar otras formas de supervivencia. No es, como dicen, no es porque ganan mejor o se vuelven más limpios o se vuelven más educados que las razones por las cuales se convierten. Vuelvo a insistir, me parece que son por cuestiones identitarias, cuestiones de fortalecimiento étnico y estrategias de supervivencia o de mejoramiento de condiciones económicas, no porque la religión me las vaya a dar, sino porque al convertirme puedo tener una serie de beneficios, ¿no? Entonces, justamente estamos en eso para tratar de cambiar esas percepciones. Por último, doy una serie de razones que sí nos parecen por qué el Islam puede tener más éxito que el protestantismo. Por la facilidad, simpleza con la que se puede uno practicar el Islam. Justamente no se necesita una mezquita forzosamente, pero es importante tenerla por lo que les dijimos, los vínculos que hay, políticos y económicos, pero finalmente uno puede ser converso pronunciando la palabra de Alá. Yo me puedo convertir mañana y simplemente tengo cinco obligaciones. Pilares. Y la verdad es que si tengo que ir a la Meca, pues quién no quisiera ir a visitar la Meca, ¿no? Sobre esta relación individual, ¿no? También entre uno y el Dios único, uno puede rezar en la misma iglesia y solo, no nada más, no necesita en colectivo. Me parece que hay un carácter tribal del Islam, que ahí sí me parece se coayuda a una conversión con los tzotziles. ¿A qué me refiero con tribal? De fragmentación. Pueden ser tzotziles, pero están fragmentados por diferentes comunidades o diferentes barrios, pero esa fragmentación en el Islam favorece más que entorpece la conversión. Y la síntesis abrahámica, como dijimos al inicio, es la más joven de las tradiciones abrahámicas. Es decir, hay un acercamiento porque Jesús no se niega, porque es profeta, porque si hay ángeles, porque si hay bien y el mal, si existe el diablo, en fin, hay una serie de cuestiones, pero no está esta imposición desde arriba de un jerarca católico, ¿no? Entonces me parece que eso, para el grupo específico de lo que son tzotziles, tzetzales, tojolobales, cualquiera, en las condiciones históricas en las que han vivido, favorece más a ir por un Islam que a otra religión.
habría que ver qué tanto los intereses, y esto pues bueno, lástima que no están nuestras colegas, los intereses económicos por parte de diferentes vertientes musulmanas, sea la árabe, la india, etcétera, tiene que también ver con intereses de crecimiento económico. Hay quienes están asociados a ONGs para hacer proyectos de salud, etcétera, donde lo de menos es que digan que son del Islam. Me pregunto si la carne halal no es también una manera de hacer un crecimiento económico por parte de las otras. Y aquí me meto en camisa de 11 varas porque a lo mejor hay quienes no estén muy de acuerdo, y de alguna manera el wahabismo, esa ortodoxia o fundamentalismo que está asociada al halal, si no tiene que ver con ese interés por promover el Islam, además de ser adeptos y ser creyentes. Bueno, yo lo termino con esa reflexión. No sé si tienes algo más que decir. No, pues no, ya se nos va el tiempo, ¿sí, no? Sí, si quieren pasar a preguntas, comentarios. Bueno, entonces, si gustan, una vez que han concluido nuestros ponentes, no sé si gustan hacer una ronda de preguntas, tomamos 3 preguntas y le responden los ponentes. ¿Sí están de acuerdo? O comentarios, no sé. Sí, pregunta, comentario, lo que... Esta capacidad de la que hablaba Daniel, el generar identidad a partir de la religión, no sé hasta qué punto están analizando las diferencias del protestantismo, porque quizá hablar del protestantismo en general pues tiende a ser un encubrimiento que no refleja en realidad las diversas posibilidades de identidad que generan cada una de las religiones protestantes. Pero lo que me quiere decir es que sí. Es que por lo que entendí están como oponiendo el Islam, que por lo que yo no tenía ni idea, pero por lo que me acaban de explicar ahora, donde hay un montón de vertientes, ¿no? Frente al protestantismo, donde también tiene un montón de... Sí, más que enfrentarlas, estamos haciendo analogías o similitudes. Es decir, el mismo proceso de conversión que estamos entendiendo con el Islam en los grupos tzotziles, por cierto, el otro que era, ¿cómo se llamaba? Waha, el que era... Hamza de Tenejapa. Sí. Él también se convirtió, era Setzal, pero no era expulsado, no era de San Juan Chamula, no era tzotzil, y ahora creo que ya no continuó. No es musulmán, creo. Entonces ese también es un caso particular. Pero lo que queremos decir es que justamente contrariamente a lo que dicen sobre las conversiones protestantes, que tienen que ver con mejoría de la pobreza, que tienen que ver con esta adscripción espiritual, religiosa, que termina también por cambiar su modo y mejorar sus condiciones económicas, no me parece que son justamente razones causales, sino son razones de primera vista. Lo que entendemos en el Islam es lo mismo que nos lleva, es el mismo proceso que pasó con el protestantismo. Más que enfrentarlas, nos explica también el protestantismo, porque también se llevó a cabo a través de procesos de fragmentación económica, social, en su momento, de intereses políticos vinculados, de cuestiones tradicionales, sistemas de cargos que te llevan entonces a cambiarte. No es el ámbito religioso, eso es lo que queremos decir. Es procesos identitarios, étnicos y contextos económicos políticos que llevan a estas decisiones, pero quizás lo que voy a decir es un poco no muy permitido. Lo que menos importa es la religión en este tipo de conversiones. Pero al menos por ahí va la función, para quitarle ese carácter justamente de demasiada trascendentalidad que le dan a la conversión religiosa. Y que además, aquí en Chiapas, por ser musulmanes y luego tzotziles, pues es un Mexican Curious, ¿no? Cuando el proceso es el mismo, me parece, que podemos encontrar incluso en los cristianismos primitivos. Es como analizar más el proceso de creencia que justamente ver la religión como un instrumento maniqueo o como la causa última por la cual se están convirtiendo. Sí, pero yo creo que sin embargo sí hay una
reconfiguración identitaria. ¿Te acuerdas? Alguna vez fuimos con Daniel y él le preguntó a Ibrahim que si él se sentía, pues, que si más chamula o más musulmán, o qué sentía que era, ¿no? Y entonces él dijo, bueno, pues yo soy chamula, pero pues soy más musulmán que chamula, ¿no? Y entonces ahí Daniel le preguntó, bueno, ¿y qué es ser chamula? ¿No? Y ahí le contestó con una serie de banalidades, la verdad, porque ni siquiera él sabe qué es ser chamula, por ejemplo. No, hay un conflicto de identidad también en el caso particular de Ibrahim, que si ustedes lo escucharon en el video, habla como español. Entonces, hay ahí una cuestión identitaria un poco... Pero yo no diría que es nada más de Ibrahim, sino es un contexto particular justamente de las comunidades y de los pueblos en México o en otros lados. Sí. Es decir, el proceso histórico de marginación o de discriminación hace que tu, digamos, identidad étnica sea desvalorizada. Con una conversión se fortalece. Esa es la hipótesis, que no está tan fácil de dar elementos para ir diferente a las otras teorías que se han venido Sí, dando. y aparte de que mencionar que, por ejemplo, se han tratado de, bueno, hablo del caso particular de Ibrahim, de su papá, de su mamá, han tratado de legitimar que el Islam se tiene como cierto parecido a algunas costumbres entre los chamulas, ¿no? Entre ellas hasta tener creo que 2 esposas, Sí, ¿no? entre ellas tener varias esposas. En San Juan Chamula se pueden tener hasta 6, 7, 8 esposas, sí, viviendo en la misma casa y no pasa nada. Entonces, bueno, que eso no siento yo que sea como un punto a legitimar con el parecido del Islam, es decir, no, pero que sí se ha tratado, que si tú les preguntas, ellos te van a decir que hasta, por ejemplo, Ibrahim en alguna ocasión me decía, es que me acuerdo que mi abuelo cuando rezaba se dirigía a la misma dirección que nosotros nos dirigimos ahorita en la Meca, y bueno, una serie de cosas que tratan de legitimar, ¿no? Que esta conversión es aceptable para ellos, que no tienen por qué cuestionarla. Uh-huh. No es lo mismo ser tzotzil musulmán que tzotzil protestante, y menos ahora que, entre comillas, se puede poner de moda. Perdón. ¿Cuál sería, cómo se observaría este proceso? Está difícil de encontrar claro, pero ¿cómo se podría observar, por ejemplo, el fortalecimiento en términos económicos o en términos políticos, esta especie de empoderamiento de la que ustedes hablan? ¿Dónde lo podrían ver? Bueno, ahorita le completaciones porque sé que es uno de tus temas Sí. que quieres dar cuenta. Bueno, a ver, en el caso específico de estos 300 o de los expulsados, ¿sí? Son expulsados de su propia comunidad. Y casi entonces se les dice, tú no eres tzotzil. No nada más se les dijeron, tú no eres tzotzil porque te convertiste al protestantismo. ¿Sí? Evidentemente que ya lo especificamos, fueron los escribanos que estaban empoderados por el gobierno que les dieron que plantearon esta situación. En esa situación de vulnerabilidad, como sucede en cualquier grupo humano, empiezas a solidarizarte, ¿sí? Y el hecho de, en todo caso para el Islam, tener apoyos, tener vínculos, que a mí yo le comentaba que a mí me den como tzotzil musulmán una serie de dinero para hacer proyectos de salud, etcétera, me están a mí empoderando políticamente. Cuando yo voy con el señor Domínguez, que es el que le estamos hablando, era evangélico y se termina convirtiendo en el Islam, es porque eso le va a dar un plus, no nada más en la comunidad, sino esa posible ventaja que ve con los españoles en su momento y con consideración en el exterior. ¿Sí? Entonces, lo que trato de decir es, ahora sí que suena un poco medio positivista, pero a menor consideración étnica, mayor tu seducción a la conversión. Entonces, no es por casualidad o sería concomitancias que en el sur del país, particularmente en Chiapas, sea el menos católico y sea el que tiene una diversidad religiosa en expansión desde hace 100 años y que sea también una zona muy pobre, aunque con muchas riquezas naturales. Entonces, por eso me parece que
ahí Chiapas tiene mucho que darnos para comprender estos fenómenos que por mucho tiempo se habían dado, me parece más por cuestiones más materialistas que emotivas o de vínculo entre las personas. Claro, sí, yo creo que esta cuestión fue también más como el hecho de que nos voltearan a ver, ¿no? Esta conversión al Islam fue también para como un foco de atención, ¿no? Así como, pues vean, existimos, ¿no? O sea, también nosotros contamos y más ahora que ya somos musulmanes. Y en cuanto a estas cuestiones políticas, pues lo que comentaba Daniel, ¿no? Que el buscar dirigentes del mercado no fue de a gratis, o sea, ya había toda una estrategia de por medio para hacer esta conversión. Entonces, por ejemplo, ahorita lo mismo, si reflexionamos los cambios de sectas que han habido, por ejemplo, que primero eran sufis, después sunis, después wahhabis y después ahmadiyas, en el fondo sabemos que no es por una cuestión religiosa, por una cuestión espiritual. Sabemos que hay intereses económicos y políticos de por medio. Por ejemplo, tal vez yo tengo una pequeña hipótesis ahora en esta separación que hubo entre Yahya, que es el primo de Ibrahim, cuando los dos estaban en el sunismo, ahí no había como un acuerdo de quién iba a liderar al grupo, ¿no? Yahya por una parte ya era líder de su comunidad, pero al conjuntarse con Ibrahim, que también quería ser un líder, pues como no se llegó a un acuerdo, difícilmente entre dos líderes van a decir, bueno, está bien, yo te dejo a ti el papel, pues tú dirige la comunidad, pues había esta necesidad de hacer la separación. Ahora, a través de esto, o sea, de esta separación, es como Ibrahim otra vez puede tener este poder de ser el líder de su comunidad y ser legitimado por la misma, ¿no? Entonces ahí estamos viendo dos cuestiones, la política y la económica, sobre todo en esta cuestión de los cambios también. Nada más digo, ¿cómo uno explica que la hija del primer español, Esteban, se separó de su papá y le dijo, ¿sabes qué? Yo me caso con Ibrahim y me voy porque no estoy de acuerdo con tu vertiente. Eso a mí todavía no es llana, ¿no? Que es, claro, el amor, pero podrían haberse quedado ahí, ¿no? Hay algo que todavía no logramos, yo no logro dilucidar en cuál es la verdadera razón o qué es lo que los motivó a separarse del papá. Y dicen que, porque ella defiende a su papá y dice es que él obedece demasiado a Nafia, y Nafia es el autoritario, el que vieron ahí, que dice que no comieran chile, tortillas, en fin, todo ese tipo de cuestiones, ¿no? Todavía no me queda claro si realmente tiene que ver porque no estaban de acuerdo con que no hablara Tzotzil, cuando nos dice que estaba dispuesto al irse a Granada a abandonar sus cuestiones. Cuando regresa, al contrario, reivindica Tzotzil, reivindica que, y entonces uno escucha vamos a decir las misas, si me permiten decirlo, en árabe, en español y en Tzotzil. Que es algo, me parece que también el Islam sí lo permite, al menos la vertiente en la que ellos están, y que va a hacer que siga creciendo, a diferencia del catolicismo, cristianismo reformado, que sí tiene más rigidez en este tipo de cuestiones, ¿no? A pesar del sincretismo, etcétera. Perdón, sí. Bueno, primero sí fue como fácil o difícil el acceso que ustedes tuvieron, porque pues, han platicado al parecer con muchas personas, ¿no? De las diferentes comunidades. Entonces, si fue fácil, difícil o cómo les ha resultado esta situación del acceso a las comunidades. Y la otra es, bueno, ustedes, o al menos proponen esta cuestión, ¿no? Esta hipótesis de si hay estrategias, pero que tienen que ver con la reivindicación étnica. Y esto en los discursos, ¿ustedes cómo lo obtienen, ¿no? Porque ahorita decías tú que Ibrahim de repente pues habla como español, lo vimos en el video, y luego no sabe a lo mejor, o no tiene como los elementos o las herramientas para definir ¿qué es chamula? Claro. Su cuestión de ser chamula o de ser tzotzil, ¿no? O de hablar una lengua en especial. Y la otra es, bueno, si esta cuestión de la generación de la identidad sí se puede registrar como de manera diferenciada, y yo creo que sí, ¿no? Ustedes lo sabrán mejor que están allá haciendo la investigación, en estas diferentes prácticas, ¿no? Del ser musulmán, porque independientemente de que haya a lo mejor una reivindicación de la etnia, cualquiera que ésta sea, si tú practicas el Islam suní, o si tú practicas el Islam sufi, o si tú practicas el Islam shia, sí hay como diferenciaciones de cómo tú te concibes y cómo y qué características tú te autoeliges para definirte como un musulmán suní o
un musulmán shia, sí. Shia, ¿no? Entonces, bueno, serían como esas tres preguntas. Bueno, la primera, en cuanto al acceso, como comentaba Daniel, yo llevo 5 años trabajando con la comunidad. Precisamente con la que trabajo más es con la de Ibrahim. Sin embargo, tengo acceso a la comunidad del Sirio también, porque me he hecho de amigas. Entonces, pues gracias a ellas he podido tener acceso, pero para mí no ha sido difícil el acceso a las comunidades. Es decir, tanto tiempo de estar conviviendo con ellos, pues digo, no, es mucho más fácil. No es como que llegues y me presento. Y aparte que yo no estaba estudiando antropología social antes de conocerlos, yo no llegué como investigadora, yo llegué como una persona más interesada en el Islam y ya, ¿no? Ellos saben perfectamente que en mis planes no está convertirme, pero sin embargo ellos siempre me dicen que yo soy parte de la comunidad, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ¿qué es lo que les comentaba? Hace 2 años tuve la oportunidad de ir al Yalsa Salana en Guatemala. También tengo una experiencia con los musulmanes en Guatemala, entonces, pues es decir, esta relación que yo tengo con ellos, pues no ha sido de investigadora, sino ya ahorita que estoy estudiando, pues ya pude acercarme como de esta manera, pero no, para mí no ha sido difícil el acceso a las comunidades. Con los españoles sí, porque pues son sumamente cerrados, sí. A la segunda visita que tú tienes con ellos ya te están convirtiendo, y si no te conviertes, mejor ya ni llegues prácticamente. Entonces, no ha sido un problema con que yo he tenido nada más, sino yo creo que todos los que han querido acceder a tener una entrevista con alguno de ellos ha sido lo mismo. Y pues lo mismo con Salim, tengo una buena relación porque bueno, es solo él y he asistido a algunas sesiones sufistas que da, entonces pues ahí te vas haciendo de los vínculos, ¿sabes? Entonces sí, para mí no ha sido difícil. No, para mí sí ha sido muy difícil, por eso, porque yo ya tengo sangre pesada, ¿no? O sea, ya es por mí. Bueno, solamente aquí Poli me aguanta a veces, pero hace 5 o 6 años fui al Molino y pues, para preguntar, interesarme, y ya estaba convirtiéndome también, ¿no? Y como a mí me costaba trabajo entrar, pues, por lo mismo que a lo mejor no decía que era investigador ni nada más que me interesaba, pues han pasado muchos años que más bien de manera externa he encontrado la información. Por eso con Janet fue ahora sí que un encuentro muy balsámico, por decirlo así, porque pues, aliciente de que justamente ella sí ha entrado con otros intereses y terminamos entonces conjuntando ideas desde lo que estoy viendo, de cómo estamos viendo las situaciones. Y por otro lado, pues como mi interés no es forzosamente el Islam, sino qué es ser tzotzil, si es que eso significa algo, ¿sí? Por lo mismo que no estoy muy seguro que llamar indígenas a cierto grupo de poblaciones no sea un estigma. Son cuestionamientos que van justamente por el tema de lo étnico, que son identidades politizadas, así como lo defino, la etnicidad, identidades politizadas. Me ha sido más difícil obtener la información, porque bueno, finalmente con Ibrahim, a través de Janet, he platicado, hemos comido en su casa, etcétera, y me platica del Islam, aunque en el fondo yo lo que quiero saber es la historia de su papá o la historia de la comunidad, que ya pues, merece más confianza. Pero creo que ahora ya empiezo a encontrar el modo de cómo llegar a esos asuntos que me interesan. E incluso si me tengo que ir a Granada para convertirme y después ya regreso. Sería un agnóstico musulmán. No, ser agnóstico musulmán. Que de eso hay ahorita mucho en el trabajo del Islam, ¿no? Aquí en México. Esta cuestión de ya se perdió como la objetividad entre la separación de lo académico con el Islam, ¿no? Ya pareciera que hay ciertos grupos que trabajan con cierta comunidad y para ellos, ¿no? A mí me tocó asistir a un evento que así estuvo y dije, no, hombre, pues... Era más bien proselitismo que... Sí, era más proselitismo que cuestión académica, pero bueno, nosotros no. Bueno, Tomás, en sociología de las religiones es muy, muy común que hablen del protestantismo y sean protestantes o que no sean agnósticos y hablen del agnosticismo. Bueno. Una pregunta que yo tenía. Ustedes dicen, los dos dicen que están aportando una mirada distinta a lo que normalmente se hace en el mundo académico con relación al Islam. Bueno, eso sí es la pretensión mía, ¿no? La salvo a Janet. Incluso ella también
¿Quieres decir primero y después? No, tú. Yo fue lo que comenté. Como sociólogo de la religión estoy diciendo, las teorías sobre la conversión, sobre todo aquellas vehiculadas o asociadas al protestantismo y los cristianismos reformados, están asociados a un interés, o las razones que dan es el análisis trascendental espiritual de lo religioso, el poder de la iglesia o de los grupos, llámenles unos sectas o no, para convertir a las personas, el poder del dinero, y me parece que poco se ha dado en términos de si las conversiones están más, o el rol que juega la identidad, la pertenencia étnica, son mayores o son principales que las otras que han dicho en los procesos de conversión. Y evidentemente si tomo los grupos o los pueblos nacionales aquí en México, como los tzotziles, es un ejemplo de otras conversiones donde no forzosos pueden ser mestizos, o castellanos o urbanos, como los queramos hacer. Desde mi punto de vista estoy, digamos, debatiendo en términos de teorías sociológicas de la religión, dígase conversión, y teorías de la identidad que se constituyen justamente en la relación mutua y no porque la religión me hace identidad. No es porque soy tzotzil musulmán que soy como soy. Eso es simplemente un proceso de etnicidad, es decir, una identidad política con la que me presento, con la que busco recursos y supervivencias. Pero en términos religiosos puros, si se puede hablar, es algo que se da a través de una relación intersubjetiva que me lleva a otro resultado, y soy un tzotzil musulmán con mi propia particularidad que se da sí o sí en el intercambio con los otros. No hay conversión ni religión que no sea en el lazo y en la confianza, en cuestiones tan básicas como se marca. Entonces es por ahí que va mi investigación, ¿no? Sí, bueno, ahora lo mío todavía no está completamente definido, yo todavía estoy, pero es decir, yo ya he leído varios trabajos sobre el Islam en Chiapas y casi todos son lo mismo, que es lo que comentaba, ¿no? Que se convirtieron, pero difícilmente se habla como de estas cuestiones de la separación. No se dice, por ejemplo, el origen de la comunidad wahhabi suní en México, por ejemplo, es decir, que tienen este vínculo. Yo, por ejemplo, también tengo como una pequeña hipótesis de que si bien no hay una unión en las comunidades de San Cristóbal, mucho ha tenido que ver esta comunidad suní wahhabi de la Ciudad de México para que haya esta separación, ¿sí? Entonces, yo quiero ir como más allá de decir también, pues, se convirtieron, son musulmanes, pues, a mí esta cuestión de los roles de identidad tampoco no me interesan mucho. Yo me estoy dirigiendo más un poco a la cuestión política y económica, es decir, hacer como un poco más de rastreo, por decirlo así, de dónde provienen todo el apoyo económico que obtienen las comunidades, cómo lo manejan. Son cosas que no se hablan. En ninguna tesis he leído ese tipo en ninguna tesis, ningún artículo quiere hablar sobre el dinero en el Islam en México, por ejemplo, ¿no? En esta cuestión pues sí, de ahí, eso es lo que a mí me interesa hacer por el momento. Significativo, cualquiera que sea, y a lo mejor no es que no se haya querido hablar de lo económico, no es que se haya querido hablar de la mayor financiamiento, sino que más bien ahora la situación está dada y se presta para poder entrar a esos temas. Te lo digo porque, por ejemplo, yo llevo 8 años investigando, ¿no?, la cuestión del Islam en México. Llegué primero a la comunidad de Chiapas, luego me instalé aquí en el DF, luego fui a Torreón y ahora estoy en Monterrey. Entonces, a veces hay temas a los que uno no puede llegar como la primera entrevista con las comunidades. Claro. Y entonces ahora el contexto que ahora, por ejemplo, ustedes plantean en Chiapas, cuando yo fui, nada más había 2 comunidades, ahora es 5, ¿no? Comunidades. Sí, entonces, relativamente. Creo que uno como investigador, o más bien
Ok, vale, sí. Sí es como importante, ¿no? Pues entender cuál ha sido como el crecimiento no solamente del Islam en México, sino también del núcleo de investigadores que está haciendo, ¿no? Claro. Tratando de dar como... De dar cuenta de lo que está pasando. Ajá, y en diferentes comunidades, ¿no? Porque, por ejemplo, ahorita abordaron la comunidad de Chiapas, que es muy característica por estos elementos, ¿no? De a lo mejor de pobreza, de que las personas no ven como este cambio religioso sustancial y subjetivo, sino más bien ven como mejoras económicas. Pero podemos hablar de otras comunidades en donde a lo mejor lo religioso sí tiene más pertinencia. Sí, claro. O los proyectos de matrimonio, o otra serie de situaciones y temas que están ahí. Entonces, nada más como que sí es importante de repente matizar, ¿no? No es Claro. que a lo mejor no se haya querido hablar antes, sino que ahora las condiciones están dadas para hablar de otras cosas. Y seguramente dentro de 5 años serán Otros temas, claro, sí. Gracias. Bueno, pues si gustan, entonces ya agradecemos a los ponentes. No. A ustedes por... Gracias. Les agradecemos su presencia en la última sesión.